A las 10:19, el gobierno anunció el bono invierno. Se trata de un aporte de 120.000 pesos que llegarían a 7,5 millones de personas, un traspaso directo de dinero que igualmente ha sido cuestionado por la oposición. Y estamos con Antonia Orellana, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, para conversar de este tema. Ministra, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a quienes están viendo también. A ver, primero aclaremos a quiénes llega y por qué se decidió hacerlo de esta manera, digamos, sobre todo porque usted es ministra de la Mujer y me interesa saber qué foco tiene el entregar este bono o cómo se busca que llegue sobre todo a las familias, a las mujeres, porque en Chile siempre se habla de bonos, pero dirigirlo específicamente hablan muy bien de qué buscamos. Así es, lo que el gobierno busca con esta medida es poder apoyar a las familias del país, especialmente a las más vulnerables, durante un trimestre de invierno que se ve difícil. Esto se ve difícil porque el gobierno ya ha intervenido fuertemente para poder contener el precio, por ejemplo, de los combustibles, si no fuera por las alzas de MEPCO que hemos introducido. Actualmente la gasolina estaría unos 200 pesos más cara, esto estaría por el orden de los 1.600, y también porque sabemos que esto tiene que ser algo focalizado. Todos los expertos lo han dicho, también estamos en un escenario de inflación y por lo tanto había que mezclar ambos componentes. Como ha dicho el ministro Marcel, la responsabilidad fiscal paga. Es decir, hemos sido muy ordenados con las finanzas fiscales, el ministro ha encabezado ese esfuerzo y es gracias a que tuvimos una muy buena recaudación en la operación renta, en el que ahora, gracias a eso, tenemos espacio fiscal, tenemos un poco de billetera para poder entregar estas ayudas, porque tampoco estamos viviendo tiempos fáciles económicos. Entonces tenemos, ¿por qué el tiempo? Tenemos justo el momento en que ya tenemos los resultados de la operación renta, ¿cierto? Hace ya un mes que parlamentarios de la Comisión de Hacienda del Congreso, que son, de la Cámara de Diputados, que son de todos los sectores políticos, le habían escrito al presidente pidiéndole una ayuda directa a las familias más necesitadas. Hasta el señor Juan Sutil de la CPC lo había dicho el 7 de julio. Y sumado a la evidente necesidad de las personas frente a un invierno duro, un invierno con alzas en los precios y en que había que dirigirse principalmente a las familias que luego de pagar lo básico, ¿cierto?, los servicios básicos y la alimentación, se quedan sin nada. Yeah. Ese es el foco de estas medidas, en particular del bono de invierno Chile Apoya, que llegaría a 7,5 millones de personas. Ahí es muy importante decir que es por asignación directa, es por transferencia directa, no se postula como otros instrumentos como el IFE. Ya no se postula, ¿por qué? Porque ya tenemos identificadas, gracias a los mecanismos de protección social del Estado, quienes están incluidos ahí. Son las personas que son beneficiarias del subsidio único familiar, de la asignación familiar, que tienen pensión básica solidaria, las personas mayores y abuelitos que han recibido el bono de invierno, ¿cierto? A todos esos que ya están en los registros del Estado se les va a transferir. Y a eso se suman todas las personas en los hogares del 60% más pobre del país que tengan causantes o cargas. Me explico. Un hogar típico de nuestro país que es la mamá, la abuela y el hijo. Entonces es un hogar típico de nuestro país. Ese hogar podría llegar a recibir 240.000 pesos si es que la abuela fue causante de bono invierno y el niño tiene asignación familiar en el marco del subsidio, ¿cierto? Entonces, esa familia recibe 120 por el niño, 120 por la abuela y 240.000 pesos en total. ¿Por qué a través de este mecanismo y no a través solamente de medir los hogares? Bueno, porque las necesidades no son iguales en todos los casos, ¿cierto? Por ejemplo, para las personas mayores hay un gasto mucho más alto en medicamentos. Los niños también tienen un nivel de gasto que es superior, ¿cierto?, al de los adultos, que vamos a ver. Entonces hemos buscado tratar de llegar con la mejor herramienta posible a los hogares que más lo necesitan. Y la suma de todas esas personas son 7,5 millones. Hay gente que nos está viendo en su casa ahora y no sabe si es beneficiaria o no. ¿Cómo lo averigua? Bueno, usted sabe que el gobierno no puede destinar montos a publicitar cosas que aún son proyecto de ley. Entonces, en la medida en que esto ya se apruebe, pasó la Cámara de Diputados, ya ingresó al Senado y esperamos que en el Senado tenga el mismo respaldo transversal que tuvo en la Cámara para poder, que el bono de invierno efectivamente
salga en el invierno. Y una vez esté lista como proyecto de ley, vamos a tener disponible en la página web del IPS, el Instituto de Previsión Social, un aplicativo, es decir, una barrita donde tú con tu RUT vas a poder consultar si estás dentro del rango. Ya, o sea, el clásico consulte aquí si es beneficiario. Así es. Y eso va a estar en la página del IPS. Sí. ¿Y para cuándo se calcula que el Senado podría poder aprobar esto? Esto ingresó con la máxima urgencia que le puede poner el gobierno al Congreso. Fue muy bien acogido en la Cámara de Diputados. La votación en la Comisión de Hacienda fue unánime. Lo mismo en la sala plena. Tuvo un apoyo muy mayoritario y por lo tanto esperamos que ojalá durante esta semana el Senado pueda despachar el proyecto. Muy bien. ¿Qué opina de la denominación de bono apruebo? Yo creo que en el ámbito del humor está chistoso, pero en el ámbito del país creo que había una demanda transversal, o sea, lo señaló el señor Juan Sutil, que es representante de los empresarios, parlamentarios de la Comisión de Hacienda, que ahí hay de todos lados, hay oficialismo, hay oposición, está el Partido Republicano, incluso, o sea, como hay un arco transversal que estaba señalando que este trimestre, que el trimestre invierno iba a ser muy duro y que por lo tanto, antes de llegar a lamentar un empobrecimiento en los grupos ya más empobrecidos, era mejor tomar una medida preventiva. Afortunadamente, y gracias al manejo fiscal del ministro Marcel, tenemos la posibilidad de poder tomar esa medida y eso es precisamente lo que hizo el gobierno. Si alguien espera que no hagamos nada de aquí al 5 de septiembre, también nos acusarían de, no sé, abandono de deberes. Entonces, como ni por la una ni por la otra, pero el gobierno tiene el deber de apoyar a la población, sobre todo a la más necesitada, en un invierno como este. Ya. Ahora bien, las perspectivas económicas no son precisamente auspiciosas. ¿Estamos enfrentando la posibilidad de tener que prorrogar, que hacer un nuevo bono primavera? Yo creo que depende mucho. El invierno tiene características particulares que tienen que ver con el aumento en el gasto de los combustibles. Por supuesto, el fenómeno de la inflación es imprevisible, por eso también hemos tomado medidas que se cuidan de no ponerle más presión a la economía respecto a la inflación, así lo ha asegurado el ministro de Hacienda y el ministro de Economía. Pero lo que sí hemos extendido para la temporada, porque esto no es solamente el bono invierno Chile Apoya, sí hemos extendido otras medidas que van más allá de la primavera, llegan hasta fin de año. Me refiero a la extensión por otro trimestre más del IFE laboral, que aprovecho de pasar el dato, se postula en www.cense.gov.cl, y también del subsidio laboral Protege. ¿Cuál es este subsidio? Es un beneficio que le entrega hasta 200.000 pesos a mujeres que tienen hijos en edad de estar en sala cuna, pero que trabajan en empresas que tienen menos de 20 trabajadores y que por lo tanto no tienen derecho a sala cuna. Entonces, la idea es apoyarlo porque sabemos que también el precio de la sala cuna ha aumentado bastante. Ambos, IFE laboral y subsidio Protege, se ampliaron hasta fines de diciembre. Entonces se puede postular hasta esa fecha. Muy bien, muy bien. Voy a salirme un poco de los dos temas que hemos hablado, pues son la noticia, y le voy a preguntar de otros temas que nos tocó ver durante la pandemia. Se los voy a preguntar básicamente porque a mí me conmovió mucho encontrarme con mujeres tratando de sacar el primer retiro cuando se estaba dando el tercer retiro, porque su pareja o expareja no les había pagado la pensión alimenticia durante años. Una más de las formas de violencia contra la mujer que tiene nuestra ciudad, que tiene absolutamente normalizada. ¿Cómo estamos en esos temas? Violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, que aumentó muchísimo, creo yo, que parejas con el consumo de alcohol y drogas durante la pandemia, y violencia económica contra la mujer, que es un fenómeno de larguísima data en nuestro país. O sea, ahí vamos por parte. Respecto a las deudas de pensión alimenticia y el abandono parental, efectivamente los retiros, si tuvieron un muy buen efecto, fue que por primera vez miles de mujeres a las que nunca se les había pagado un peso pudieron acceder a tener fondos para poder tener un bienestar digno con sus hijos e hijas. Es por eso que como gobierno ingresamos un proyecto de ley que se llama Proyecto de Ley para Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, al que el 14 de julio ya le pusimos, pasadito hace unos días, le pusimos urgencia inmediata. Eso quiere decir que la próxima comisión del Senado que la tome, que estimo que es la de
Hacienda o Constitución, bueno, ahí depende del mismo Senado, pero la próxima comisión que la tome va a tener que discutirla con mucho más celeridad. ¿Qué es lo que establece este proyecto de ley? Primero, un mecanismo permanente para poder retirar fondos, y no solo fondos de pensiones, porque ese es el mecanismo de, digamos, última línea, como dirían en algún deporte, ¿cierto? Es como el último recurso. ¿Cuál es la idea? Que podamos tener en interconexión, ¿cierto?, de los tribunales de familia con los tribunales, o sea, con los mecanismos financieros, podamos saber dónde el deudor tiene plata y si esa plata es transferible. ¿Ya? Y en el caso de que no tenga plata en sus cuentas, en sus instrumentos financieros, bueno, ahí van a estar los fondos de pensiones como mecanismo de última posibilidad. ¿Cierto? Para que pueda haber efectivamente un pago. La idea es que todas las mujeres que tengan 3 meses impago continuos, y ahí, bueno, depende cómo estamos discutiendo en el proyecto de ley cuántos discontinuos quedan, habíamos al parecer quedado también en 3 discontinuos, se puedan pedir en el tribunal la liquidación de la deuda, y el juez de oficio, y esto es muy importante, es el juez el que va a tener el deber de mandar que se investigue dónde está la plata. ¿Por qué? Porque actualmente las mujeres terminan siendo investigadoras financieras, superespías, se hacen amigas de incluso de chiquillas que trabajan en el banco. Recurren a todos los mecanismos que puedan para ser ellas quienes investigan dónde está el patrimonio del deudor, y eso no es justo. Además están criando solas. Y entonces ahí el deber va a ser del juez. Para eso, además, en acuerdo con la Corte Suprema, llegamos a un acuerdo de poder inyectarle 800 millones a los tribunales de familia para que esta ley no sea letra muerta, ¿cierto?, sino que pueda ser implementada en los tiempos que necesita. Y bueno, respecto ¿De qué tiempo estamos hablando? O sea, si se aprueba, yo dependo de cuándo se apruebe. Aproximadamente lo que se demora en implementar un nuevo mecanismo en los tribunales es como 6 meses, y eso es lo que nos ha solicitado la Corte Suprema y lo que nos ha solicitado el Poder Judicial para poder hacer que funcione bien. Pero durante ese tiempo tengan por cierto que vamos a estar apoyando a las mujeres a judicializar y también a liquidar la deuda, de manera que cuando ya esté operativo el sistema, todas las que lo necesiten puedan acceder a él. Y en el otro aspecto, la violencia, tanto como violencia intrafamiliar, como me ha tocado casos súper raros, digamos, como el reporteo, ¿no? Un padre que tiene a su hija sin ver ni a su madre ni a su abuela. Su abuela viaja desde el extranjero para verla y no puede verla. Ese tipo de violencia, ¿cómo regularla? ¿A qué organismos pueden acceder las mujeres para evitar o para dar a conocer este tipo de problemas? O sea, yo creo que lo primero es que en Chile tenemos un problema, que es que los tribunales de familia y los tribunales de garantía, que son los que ven los casos de violencia que ya son delitos, no conversan mucho. Es por eso que la tramitación de la Ley Integral de Violencia, que también está en el Senado, es una ley que se ingresó el 2017 por la presidenta Bachelet y que nosotros estamos retomando su tramitación, simplificándola y buscando que salga lo antes posible, porque ya es hora. Y ahí lo que estamos proponiendo es incluir a niños y niñas no como testigos de la violencia contra sus madres, sino como víctimas también, porque cualquiera que conozca a un niño que vive en una casa donde se vive violencia contra su madre, contra las mujeres en general, sabe que no es directamente, no es solo testigo, que es víctima, y eso le afecta de por vida. Entonces, eso es primero a lo que estamos aspirando, que quede claro que un agresor nunca es un buen padre, porque eso es una distinción que a veces se ocupa en tribunales, y en lo que resulta es que el Tribunal de Garantía dice cautelar de alejamiento, y luego el Tribunal de Familia dice pero con regímenes de visita. Entonces las mujeres quedan entre medio diciendo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo cumplo con la cautelar de alejamiento si tengo que dar las visitas? Ese es un aspecto. Y respecto al otro, efectivamente, durante la pandemia tuvimos un aumento de la violencia, aumentaron explosivamente los llamados de emergencia, pero por la cuarentena, ¿cierto?, y la virtualidad, disminuyeron los casos que entraron a tribunales. Entonces tuvimos ese fenómeno medio ambivalente, ¿cierto? Sabemos por las llamadas que aumentó, pero no tenemos el registro en tribunales. Y es por eso que nosotros estamos buscando fortalecer primero el Servicio Nacional de la Mujer, para que todas las mujeres que requieran ayuda puedan tener uno cerca. Eso es un proceso en el que nos vamos a demorar, porque es, digamos, abarcar todo el país por fin, y a eso nos referimos cuando decimos hay que fortalecer el Ministerio de la Mujer.
¿cierto? Que pueda estar disponible para todas las mujeres que lo necesitan, porque actualmente hay zonas geográficas enteras que no cuentan con nosotras. Y en segundo lugar, que hay que trabajar mucho más finamente con los otros organismos judiciales. Y ahí las mujeres que enfrentan cuestiones como la que tú señalabas tienen dos vías, ¿cierto? Tienen la vía de los tribunales de familia y también de la denuncia ante fiscalía. Y si están en una situación ya de peligro, es importante que sepan que tienen los teléfonos tales como los de Carabineros, como también el 1455 del Ministerio de la Mujer para poder enlazar y buscar ayudas urgentes. Estamos viviendo un tiempo difícil, solamente el viernes tuvimos que lamentar 3 femicidios frustrados, claro. Solo el viernes, y fue un viernes muy duro, porque son mujeres que sobrevivieron, pero que sus hijos vieron lo que ocurrió, claro, que van a quedar con secuelas. Entonces a lo que estamos llamando también es a toda la comunidad a hacerse parte de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. O sea, una llamada oportuna de un vecino, claro, puede salvar una vida, y eso es importante saberlo. Ministra Antonellári Orellana, ministra de la Mujer y la Equidad de Género, muy promocionada en Twitter. Quiero darle las gracias por haber venido un domingo en la mañana a conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Son a las 10:30.